Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida. La clase es Ciencias, enfocado para segundo grado, Física. Recordándoles por ahí que comenzamos a hablar sobre tecnología, ciencia y como tema entramos a lo que es el movimiento. Dimos una breve explicación, incluso manejamos algunos ejemplos y realizamos algunas actividades experimentales. Retomando los contenidos, eh, quiero mencionarles que en física nos encanta describir de forma precisa el movimiento de un objeto. Para describir el movimiento de un objeto, lo primero que tenemos que hacer es describir su posición, en donde está en cualquier momento en particular. De manera más precisa, necesitamos especificar su posición en relación a un marco de referencia conveniente. A menudo, la Tierra se usa como un marco de referencia y usualmente describimos la posición de un objeto en relación a objetos estacionarios. Un poste, por ejemplo, un carro que no está en movimiento, algo que no se mueve. Por ejemplo, la posición de una profesora podría describirse en términos de dónde está en relación al pizarrón, por ejemplo, o en otros casos, usamos marcos de referencia que no son estacionarios, sino que más bien están en movimiento en relación a la Tierra. Para describir la posición de una persona en un avión, por ejemplo, usamos el avión, no la Tierra, como el marco de referencia. A menudo, eh, eh, cuando nosotros tratamos de conceptualizar el desplazamiento, si un objeto se mueve en relación a un marco de referencia, por ejemplo, si una profesora o profesor se mueve a la derecha con respecto al pizarrón o un pasajero se mueve hacia la parte trasera de un avión, entonces la posición del objeto cambia. A este cambio de posición se le conoce como desplazamiento. La palabra desplazamiento implica que un objeto se movió o se desplazó. El desplazamiento se define como el cambio en la posición de un objeto y se puede definir de una forma diferente. ¿Cómo? El desplazamiento es un vector. En física, un vector significa que tiene una dirección como una magnitud y se representa de manera visual como una flecha que apunta de la posición de donde partió o la posición inicial. Por ejemplo, el profesor o la profesora que camina o se mueve o cambia de posición, comenzará a marcarse ese conocido como vector a partir de donde comenzó a moverse hasta donde se desplazó. ¿Qué significa en física la distancia y la distancia recorrida? Debemos ser cuidadosos al usar la palabra distancia, ya que hay dos maneras de usar el término en física. Podemos hablar acerca de la distancia entre dos puntos o podemos hablar de la distancia recorrida por un objeto. La distancia se define como la magnitud o el tamaño del desplazamiento entre dos posiciones. Observa que la distancia entre dos posiciones no es la misma que la distancia recorrida entre ellos. La distancia recorrida es la longitud total del camino recorrido entre dos posiciones. No es un vector, no tiene dirección y por lo tanto no tiene signo negativo. Por ejemplo, la distancia que camina la profesora es de 2.0 metros. La distancia que camina el pasajero del avión es 4.0 metros. Es importante darse cuenta que la distancia recorrida no tiene que ser igual a la magnitud del desplazamiento, es decir, la distancia entre dos puntos. De manera específica, si un objeto cambia de dirección en su trayectoria, la distancia total recorrida será mayor que la magnitud del desplazamiento entre esos dos puntos. Les voy a proyectar un video para ver si tratamos de aclarar los contenidos que vamos a hablar. De hecho, el tema tiene que ver con marcos de referencia, posición, tiempo, desplazamiento y el intervalo de tiempo.
Les voy a proyectar un video. Chéquenlo, por favor. A ver si tratamos de hacer un poquito más sencillo esto. Chéquenlo. También. Conceptos en donde encontraremos en cuanto a movimiento, rapidez, por ejemplo, velocidad, y ya tiene que ver los intervalos de tiempo, porque la velocidad es la distancia recorrida en un tiempo determinado. Iremos viendo problemas acerca de cálculo de la velocidad de algunos móviles. Antes de introducirnos en el tema, es necesario definir el tiempo. El tiempo es el intervalo de duración de un fenómeno y su unidad de medida según el sistema internacional es el segundo. Para desplazarnos desde un punto hacia otro nos demoramos un determinado tiempo. Así definimos como rapidez al espacio que recorre en un determinado. Es decir, la velocidad con la cual un objeto se desplaza se define como rapidez y es la relación existente entre la distancia que recorrimos en el tiempo en el cual lo recorrimos. Esto es, por ejemplo, en las Olimpiadas que acaban de pasar. Ustedes cuando vieron la prueba de 100 metros del velocista, pues era la distancia que recorría en un tiempo determinado, mientras en menor tiempo recorre la distancia, más veloz será. Para entender mejor el concepto, vamos a ayudarnos de un ejemplo. Supongamos que Susana y Yesenia parten desde el mismo punto en una calle y caminan en línea recta durante 2 minutos. Tanto Susana como Yesenia tuvieron el mismo tiempo para caminar. Se puede observar que Susana llegó al punto M y Yesenia al punto P, situado más adelante. Cuando aparentemente tardaron exactamente lo mismo, pero los recorridos fueron diferentes. Ahorita vamos a ver. Por tanto, Yesenia recorrió más distancia que Susana en el mismo tiempo, de lo cual se puede concluir que Yesenia caminó con mayor rapidez y fue por este motivo que su desplazamiento fue mayor. La física define la rapidez como la distancia recorrida por unidad de tiempo. La expresión representada, el significado de rapidez es P es igual. Esa es, vamos a llevar un formulario en el cual iremos anotando obviamente las fórmulas para la resolución de problemas en el caso del cálculo de la velocidad. Esa es la primera fórmula que hará su formulario. ¿Cómo harán su formulario? En pequeñas tarjetitas. Pueden hacer de cartulina, una libretita que tengan ahí sobrante chiquitita y van anotándoles las fórmulas que vamos a ir viendo. Esta primeramente es la de velocidad, en donde la velocidad que empezamos a manejar símbolos, se simboliza con una B minúscula, es igual, o para calcular la velocidad, es igual a dividir o la relación que existe entre la distancia recorrida y el tiempo que lo recorrimos. Hay una pequeña aclaración, la D es minúscula y la T también es minúscula, así va en la fórmula. Y abajo, después de la fórmula, como la encuentren ustedes, ahí le pondrán lo que significa esa fórmula. V significa velocidad, la D minúscula es distancia y la T minúscula es tiempo. Es una relación entre distancia y tiempo. La X sobre T, o lo que es lo mismo decir distancia sobre tiempo. La unidad para medir la rapidez es metros sobre segundos. Sí, porque por ejemplo, vamos a empezar ya a calcular velocidades. Si el hombre más veloz del mundo, que la prueba reina, le llaman por ahí ellos, es la prueba de 100 metros planos, en línea recta, recorre 100 metros en 10 segundos. Entonces dividiríamos los 100 metros que recorrió entre el tiempo que tardó. Y esa sería prácticamente la velocidad, o obtendríamos la velocidad con la cual él recorrió sus 100 metros en 10 segundos. Obviamente en la división, él recorrería cada 10 metros en un segundo, al dividir los 100 metros recorridos entre
el tiempo que se recorrió. Obviamente ya estamos utilizando unidades porque para medir se utilizan unidades. Y ustedes, ay, se utilizan unidades para medir, sí. El tiempo lo miden en segundos, en horas, en minutos, en días, en meses, porque así es un poquito más exacta la medición. Entonces la velocidad también es una magnitud que se puede determinar o medir y también requerimos de una unidad de medida. La unidad de medida en el caso de la velocidad es una unidad combinada, derivada de otras, que es la distancia y el tiempo, y la principal es metros sobre segundo. Esto quiere decir, por ejemplo, si vamos a pensar, digo, empezando ya a manejar la fórmula para cálculo de velocidad, esto quiere decir, por ejemplo, que si ustedes, vamos, el recorrido que hacen de su casa a la escuela, por ejemplo, mencionándolo por ahí, sería una forma muy sencilla de tratar de entender. Vamos a pensar que de su casa a la escuela se hacen 25 minutos, vamos a pensar, y que la distancia que hay, porque es la distancia entre el tiempo, la distancia que hay de su casa a la escuela es de, por decir, vamos, es un decir, es de 1200 metros. Entre el tiempo que tardaron, que fueron 25 minutos, ustedes harían 48 metros por cada minuto. Eso dividido en la distancia entre el tiempo. Vamos, empezando a trabajar la fórmula de velocidad por ahí para que la vayan entendiendo. En nuestra vida cotidiana utilizamos los términos de rapidez y velocidad como si fueran lo mismo, pero resulta que entre ellos hay una diferencia. Con la rapidez obtenemos un solo dato, un número o también llamado escalar. En cambio, la velocidad es un concepto mucho más amplio, ya que es un vector, porque además de un valor numérico, incluye la información de la dirección y el sentido. Por ejemplo, 120 kilómetros por segundo a 65 grados al oeste. Estamos expresando una dirección que se refiere a los grados y a un punto cardinal. ¿Qué es un vector? Bueno, se representa a través de otras cosas, como es la dirección, el sentido y una magnitud, o puede ser medible con ciertas cantidades. Que representa el sentido. Complementando la información, podemos decir que el concepto de aceleración ha sido utilizado erróneamente. No tiene que ver con ir moviéndose rápido. Esto es incorrecto en física. La aceleración se refiere a cuán rápido un objeto en movimiento cambia su velocidad. Es decir, es la variación en la velocidad. Puede incrementar o puede decrementar, en fin. Definimos como aceleración a la variación de velocidad sobre un intervalo de tiempo que es necesario para que esta variación ocurra. De la ecuación surge la posibilidad que la aceleración sea positiva o negativa. Resulta ser positiva si el objeto aumenta su velocidad y por el contrario, si el objeto disminuye su velocidad será negativa, es decir, ha desacelerado. La aceleración representada al cambio de velocidad en la unidad de tiempo. Miren, prácticamente eso sería todo el día de hoy. Ya el jueves, que tengo la próxima clase en forma de línea o virtual, haremos algunos problemas, sobre velocidad o cálculo de velocidad. Por lo pronto irán agregando a su libreta una mapa conceptual de la página número 26, 27, 28 y 29, que son los contenidos que nosotros ya explicamos por aquí. Y agregan el 30 también, por favor. Ya para comenzar con los problemas, y agregarán 2 dibujos, por favor. Eso ya prácticamente todo el día de hoy. Explicamos algunos contenidos como desplazamiento, trayectoria, velocidad, algo sobre aceleración, que es importante, comencemos a mencionar. Les agradezco mucho su atención. El día jueves comienzo con los problemas
Para cálculo de velocidad, por favor, utilizaremos la pizarra que tiene Zoom por aquí para tratar de explicar los problemas. Cualquier duda o aclaración, ya saben que estamos en la escuela todos los días y a través de WhatsApp. Ustedes pueden contactarme cuando ustedes gusten. Les agradezco mucho su atención y estamos pendientes, jóvenes. Muchas gracias.